La primera explosión de las cargas de excavación iluminó el cielo nevado de Arcidia con destellos brillantes. Manat, el gobernador local de este mundo helado, estaba de pie en una plataforma de acero elevada, observando a través de una neblina de copos de nieve mientras enormes perforadoras martilleaban el hielo ancestral del planeta. Llevaba una pesada capa forrada de piel, no tanto por necesidad personal como por declaración de autoridad, mientras su piel escamosa reptiliana brillaba con el viento gélido. A su alrededor, los soldados del dominio Selker se movían con precisión mecánica. Sus placas de armadura chasqueaban y se encajaban con cada movimiento, exoesqueletos reforzados diseñados para soportar temperaturas bajo cero. Y supervisando todo estaba el muy temido general Schers, cuya armadura dorada lo distinguía de las filas ordinarias del dominio. Schers había llegado 2 días antes, convocado por Manat tras informes emocionados sobre una masiva estructura metálica yaciendo bajo la capa de hielo polar de Arcidia. Los escáneres locales y las excavaciones preliminares habían indicado una vieja nave de guerra, posiblemente de siglos de antigüedad, pero había algo en las lecturas de energía que Manat había encontrado notable. Había pedido refuerzos para asegurar que, cuando el casco fuera finalmente perforado, los secretos y recursos descubiertos en su interior fueran asegurados para la gloria del dominio. De pie junto a Manat ahora, Schers observaba la operación con ojos expertos. Era alto para los estándares Selker, con una orgullosa cresta de escamas en la cima de su cabeza que significaba tanto su rango como su linaje. Su especie tenía una larga historia de conquista. De hecho, el dominio Selker abarcaba múltiples sistemas estelares, construidos sobre los escombros de civilizaciones que no habían logrado defenderse. Schers miró fijamente las gruesas columnas de vapor que salían de la maquinaria de perforación. Trozos helados volaban en todas direcciones. Equipos de obreros se apresuraban a palear y despejar los escombros, revelando más y más del casco metálico con cada minuto que pasaba. Cerca, el oficial científico jefe, Kavar, monitoreaba instrumentos que medían todo, desde fluctuaciones de temperatura hasta picos de radiación inusuales. A diferencia de muchos oficiales del dominio, a Kavar le interesaba menos la gloria o la intimidación. Estaba fascinado por qué tecnologías antiguas podrían yacer bajo hielo centenario. Había estudiado incontables ruinas, restos de especies que el dominio había conquistado o llevado a la extinción. La idea de que pudiera haber tecnología intacta lo emocionaba. Sus dedos escamosos tecleaban rápidamente en su tableta de datos mientras cruzaba referencias de escaneos con los registros geológicos planetarios. Manat miró a Kavar, luego a Schers. La estructura es aún más grande de lo que anticipamos, dijo Manat, alzando la voz por encima del rugido de las perforadoras. Hemos descubierto casi 200 metros de casco, pero creo que se extiende al menos el doble de esa longitud bajo las capas más profundas. Schers ofreció un asentimiento despectivo. Si podemos poner esta nave bajo control, pretendo enviarla a la capital del dominio para su estudio. Si no otra cosa, el metal solo podría ser valioso. Las perforadoras gimieron en protesta al cortar una barrera final de hielo y un estruendo atronador resonó por el foso excavado. Varios fragmentos masivos de hielo colapsaron alrededor de una sección recién revelada del casco. Un silencio cayó sobre los trabajadores. Schers levantó una mano para indicarles que continuaran con cuidado, pero entonces hubo un gemido metálico y una débil liberación de aire atrapado que siseó desde una costura expuesta en el costado de la nave. Los estrechos ojos de Kavar brillaron. Le entregó su tableta de datos a uno de sus subordinados y se apresuró a examinar el casco recién expuesto. El metal era gris oscuro, picado por viejos impactos y chamuscado en algunos lugares. Hablaba de batallas intensas. Pasó un dispositivo de escaneo sobre el casco, buscando inscripciones. Su dispositivo emitió un suave pitido. Sí, había letras aquí. Letras humanas apenas visibles a lo largo de una sección curva del casco, parcialmente cubiertas por hielo. Kavar desprendió con cuidado parte de la acumulación congelada. Debajo, emergió un tenue texto blanco. Reconoció la escritura de viejos archivos históricos. Tragó saliva, pero mantuvo la compostura. La palabra estaba fragmentada por los años de daño. CL. Stailam, algún nombre perdido.
Aunque el texto completo no estaba claro, Kabar reconoció el estilo de las letras. No era Selker. No era de ninguna especie subyugada con la que estuviera íntimamente familiarizado. No, esta escritura era de aquellos que se rumoreaba habían sido los oponentes más tercos que el dominio había enfrentado siglos atrás. Algo sobre una raza extinta con una notable capacidad para la guerra. Lanzó una rápida mirada por encima del hombro a Schers. La mirada del general estaba fija en él, notando su repentino interés. Manat también frunció el ceño, sintiendo que Kabar había tropezado con algo significativo. Kabar se enderezó, acercándose a Schers, para que su voz no llegara a todos los trabajadores en el foso. «General», murmuró, «he visto referencias a naves de una antigua especie conocida como humanos. A menudo se dice que el dominio los aniquiló hace eones, pero tenemos fragmentos de registros más antiguos que mencionan cuán sorprendentemente avanzados eran para una raza tan pequeña y de vida corta. Quizás humanos». Schers lo interrumpió con un siseo bajo. «Estás hablando de leyendas, viejas. Historias. El dominio acabó con ellos hace décadas, si no más. Eran débiles y atrasados. Los encontramos en los márgenes de la galaxia. Las historias oficiales dicen que no representaban una amenaza real. Fue una campaña corta». Cruzó los brazos sobre el pecho, pareciendo tanto despectivo como ligeramente molesto. Kabar abrió la boca para responder, pero un grupo de trabajadores llamó. Habían encontrado un punto en el casco donde parecía que se podía abrir una puerta. Schers asintió bruscamente. «Veremos por nosotros mismos», dijo, haciendo un gesto para que el equipo de perforación procediera. «Sea lo que sea, lo reclamaremos en nombre del dominio». Llevó otra hora de esfuerzo concentrado crear una brecha improvisada en el costado de la nave. Una sección rectangular del casco colapsó hacia adentro con un resonante clang, revelando un corredor abierto más allá. Un olor extraño, rancio y metálico, flotó hacia el aire helado. Varios soldados del dominio apuntaron sus rifles de plasma a la oscuridad. Schers les hizo un gesto. «Después de ustedes», dijo fríamente. Luego se volvió hacia Kabar y Manat. «Vamos a ver qué botín hemos descubierto. Gobernador, mantenga a sus hombres afuera en caso de que algo intente escapar. Kabar, tú vienes conmigo». Manat le hizo una ligera reverencia a Schers, aunque parecía molesto porque le dijeran que se quedara atrás. Sin embargo, se giró para dirigir a los soldados, formando un perímetro alrededor del agujero abierto. Mientras tanto, Schers y Kabar descendieron a la brecha junto con un equipo armado. Los reflectores de sus trajes perforaban la penumbra. Una vez que entraron, la temperatura subió significativamente, de un frío glacial a un frío húmedo. Paredes de acero revestían el corredor, aunque muchas secciones estaban abolladas o abiertas por explosiones. Extrañas marcas de quemaduras sugerían que aquí alguna vez tuvieron lugar tiroteos. Pedazos de escombros y cables rotos yacían esparcidos. De vez en cuando, pequeñas rejillas de ventilación siseaban mientras el antiguo sistema de soporte vital, quizás con energía de emergencia, intentaba mantener un entorno mínimo. Se movieron por el estrecho pasillo. Las pesadas botas de Schers resonaban en el suelo metálico. El dispositivo de escaneo de Kabar pitaba intermitentemente, indicando bolsas de energía de bajo nivel más adentro. Los soldados se desplegaron, revisando cuidadosamente cada corredor secundario. La penumbra era casi absoluta, rota solo por los haces de las lámparas de sus cascos. La sensación de entrar en un campo de batalla muerto hace mucho tiempo se intensificaba con cada paso que daban. En una intersección en T, encontraron una puerta maltrecha que llevaba una insignia medio desvanecida y rayada. En una fuente estilizada, se leía Navy. Kabar se limpió un poco de escarcha acumulada. Ya no quedaba duda de que la nave era de origen humano. Sintió una sacudida de excitación mezclada con aprensión. Porque aunque la propaganda oficial del dominio presentaba a los humanos como débiles, la propia investigación de Kabar sugería que de hecho habían librado una lucha casi imposible durante las viejas guerras, rumoreándose que infligieron pérdidas asombrosas en más de una flota del dominio. Schers parecía poco impresionado. «Así que es una reliquia de esa patética raza», dijo,
su voz resonando en las frías paredes de metal. Mejor aún. Quizás podamos obtener algunos datos recuperables. Los historiadores del dominio estarán complacidos de añadir una pieza más a sus museos de guerra. Kavar abrió la boca para mencionar sus preocupaciones, pero decidió permanecer en silencio por el momento. En su lugar, usó un pequeño kit de hackeo para anular los controles de la puerta. Saltaron chispas y la puerta chirrió al abrirse 1 metro antes de atascarse. Los soldados la forzaron el resto del camino. Al pasar, entraron en lo que parecía una estación de control secundaria. Consolas parpadeantes revestían las paredes. Algunas pantallas aún brillaban débilmente en verde. Una silla maltrecha yacía volcada, y había manchas secas en el suelo. Kavar se agachó para examinarlas, frunciendo el ceño. La composición indicaba ser extremadamente vieja, posiblemente sangre humana si los antiguos registros sobre su biología eran correctos. Un soldado llamó desde otra esquina de la estación, agitando un haz de luz sobre un casco roto. Kavar se acercó y confirmó la forma, definitivamente del tamaño para una cabeza humana, con un emblema terrestre en un lado. Schers inspeccionó la habitación impasiblemente. Continúen adelante. Es más grande de lo que pensaba. Necesitamos encontrar el corredor principal o un centro de mando. Cuanto más tiempo pasemos aquí, mayor será la posibilidad de que el clima o un colapso estructural nos atrape. Kavar asintió. Por supuesto, general. Forzaron otra puerta, entrando en un amplio corredor que se curvaba a lo largo del flanco de la nave. Arriba, pequeñas luces de cúpula parpadeaban inciertamente. Cuanto más se adentraban, más comenzaban sus instrumentos de escaneo a detectar un pulso constante de energía. Algo en esta nave todavía estaba vivo. La tableta de datos de Kavar sugería que provenía de más adentro, cerca del centro. En poco tiempo, llegaron a lo que parecía un mamparo sellado. La puerta era más gruesa que las otras, reforzando que algo crucial yacía más allá. Schers hizo un gesto para que los ingenieros la abrieran. Con sopletes de plasma, cortaron un agujero lo suficientemente grande como para pasar. Cuando un círculo de metal cayó al suelo con un clang, una ráfaga de aire viciado los golpeó. Los filtros de sus trajes pitaron en protesta, pero las lecturas sugerían que era respirable para la fisiología del dominio, aunque extremadamente frío y delgado. Una fila de cápsulas cilíndricas apareció a la vista, alineadas pulcramente en 2 líneas paralelas. Cada cápsula medía aproximadamente 2 metros de alto, con paneles de vidrio esmerilado que oscurecían el interior. Toda la cámara, de quizás 30 metros de longitud, contenía docenas de estas cápsulas. La iluminación en la habitación era ligeramente mejor, sostenida por viejas luces de emergencia que brillaban con un tenue color ámbar. Kavar se acercó a la cápsula más cercana y limpió una gruesa capa de condensación. La forma en el interior era inconfundiblemente humanoide. Un hombre o una mujer. No podía estar seguro. Llevaba un uniforme ajustado con una insignia en el pecho. El rostro del ocupante parecía pacífico, los ojos cerrados como en un sueño profundo. En la parte superior de la cápsula, medio enterrada por la escarcha, había una pantalla parpadeante. Reconoció la tecnología de crioestasis, que aunque no era tan refinada como la que usaba el dominio, seguía siendo impresionante para una especie que el dominio había considerado primitiva. Llamó a Schers en voz baja. Estas cápsulas parecen contener humanos vivos. General, están en estasis. Schers se giró de escanear una consola de control y se burló. Imposible. No pueden estar vivos después de todo este tiempo. Las lecturas son consistentes con un consumo mínimo de energía, persistió Kavar, tecleando en su tableta de datos. Está claro que el reactor de emergencia de la nave ha desviado sus últimas reservas de energía para mantener estas cápsulas funcionales. Schers miró fijamente la cápsula esmerilada. Podía distinguir el vago contorno de un rostro detrás del cristal. Su primer instinto fue descartarlo como equipo defectuoso. Pero la lógica más profunda de lo que Kavar le decía lo inquietaba. Si de hecho estos eran humanos vivos, podría ser tanto un descubrimiento tremendo como una amenaza potencial. Uno de los soldados dio un paso adelante. «¿La abrimos, señor?».
Antes de que Schers pudiera responder, un clang distante reverberó por el corredor. Todos se giraron, apuntando sus luces a la oscuridad. Otro clang, más fuerte esta vez. Algo se había movido en la nave. Los instrumentos de Kavar pitaron con nuevos datos. El consumo de energía de las cápsulas de estasis ha aumentado repentinamente. General, dijo Kavar, con la voz tensa. Estoy leyendo una secuencia de reactivación automática en múltiples cápsulas. Schers maldijo en voz baja. Desactívala. Kavar corrió al lado de la habitación donde un panel de control maltrecho brillaba débilmente. Intentó anular el sistema, pero la interfaz alienígena, tecnología humana, vieja y maltrecha, resistió sus intentos. La anulación se negó a cumplir, y mensajes de error se desplazaban por la pantalla. Una por una, las cápsulas comenzaron a zumbar. Un repentino siseo de gas ventilado resonó en la cámara mientras cada cilindro liberaba refrigerante presurizado. El vidrio esmerilado comenzó a despejarse, y las formas en el interior se volvieron gradualmente más visibles. Un soldado levantó nerviosamente su rifle de plasma. Señor, sus órdenes. Los ojos de Schers brillaron con ira. Preparen las armas para letal. Si estas criaturas levantan un solo dedo en agresión, mátenlos. Observaron cómo la primera cápsula terminaba de liberar su refrigerante. Con un pitido, el cristal se deslizó hacia arriba, dejando salir un remolino de vapor blanco. Dentro había un hombre, quizás en sus 30 y tantos, aunque era difícil de juzgar después de un número desconocido de años en estasis. Llevaba un uniforme rasgado con una insignia en el hombro que decía Cruz y permaneció quieto por varios segundos antes de inhalar bruscamente una respiración entrecortada. Por las estrellas, susurró Kavar. Realmente está vivo. Los ojos del hombre se abrieron de golpe. Parpadeó varias veces, ajustándose a la luz tenue. Luego se sentó con sorprendente agilidad, escaneando la habitación. Vio a Schers y a un escuadrón de soldados del dominio, todos apuntándole con sus armas. La mirada del hombre pasó de un rostro escamoso a otro. En ningún momento pareció abrumado o confundido. Más bien, parecía estar evaluando rápidamente la amenaza. Otra cápsula detrás de él se abrió con un siseo similar, revelando a una mujer con el pelo oscuro y corto. Se deslizó fuera, tropezando solo por un momento antes de estabilizarse. La mujer entrecerró los ojos ante la fila de soldados del dominio armados. Schers apuntó su rifle. Se identificarán y se rendirán. Esta nave es ahora propiedad del dominio Selker. El hombre se puso de pie, exhalando una nube de aire gélido. Se tambaleó ligeramente, pero logró mantenerse erguido. La placa con su nombre en el uniforme decía: Rional Rey Cruz, capitán. Su voz salió áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Dominio Selker, repitió, mirando a la mujer. Aiko, ¿alguna vez oíste hablar de ellos? Aiko Reed negó con la cabeza, agachándose para recoger un tubo de metal del suelo. Su mirada recorrió el entorno, luego se posó en Schers. No, Capi, pero el lagarto grande con armadura elegante parece serio. Rey tosió una vez, como si limpiara décadas de criofluido de sus pulmones, y fijó en Schers una mirada firme. Somos fuerzas de la Tierra Unida. No sé cuánto tiempo hemos estado inactivos, pero esta nave pertenece a mi gente. Su presencia aquí es una violación de... Schers gruñó y gesticuló bruscamente con su rifle. Silencio. Si su especie alguna vez tuvo algún derecho sobre esta nave, perdieron ese derecho cuando el dominio conquistó a su especie. En ese momento, las otras cápsulas alrededor de la cámara comenzaron a abrirse, liberando a más humanos. Algunos eran claramente soldados, dados sus uniformes y la confianza con la que salieron y evaluaron la situación. Otros podrían haber sido técnicos o especialistas. Un hombre llevaba un mono de ingeniería y comenzó a escanear el área en busca de herramientas casi por reflejo. La mirada de Rey recorrió a sus camaradas recién despertados. Contando cabezas mentalmente, los nervios de un soldado del dominio finalmente se rompieron bajo la tensión. Disparó un tiro de advertencia cerca de los pies de Rey. El rayo de plasma dejó una marca abrasadora en la cubierta.
Al suelo, todos ustedes, gritó. Aiko se movió como un rayo, balanceando el tubo de metal hacia arriba para quitarle el rifle de las manos al soldado. Otro soldado le disparó a ella, pero Rei lo derribó en un solo movimiento fluido. Toda la cámara explotó en un caos. Los humanos, todavía medio aturdidos por la estasis, lucharon con una intensidad furiosa que tomó al dominio por sorpresa. Aunque los Elker tenían superioridad numérica, los espacios cerrados hacían que sus rifles de plasma más largos fueran difíciles de manejar. Mientras tanto, estos humanos recién despertados exhibían una fuerza y reflejos sorprendentes. Parte de eso era la tecnología especial de estasis que había ejecutado simulaciones neuronales, manteniéndolos mentalmente en forma para el combate. Parte también era que sus uniformes eran de dotación estándar para las Fuerzas Especiales de la Tierra Unida, genéticamente mejorados para la guerra. Schers intentó mantener el orden. Disparó a uno de los humanos que se abalanzó sobre él, pero el soldado se agachó detrás de una consola derrumbada. Otro soldado del dominio fue arrojado al otro lado de la habitación, estrellándose contra una fila de cápsulas. Saltaron chispas mientras la antigua electrónica se hacía añicos. Kabar se mantuvo en la periferia, dividido entre el miedo y la fascinación. Nunca había presenciado a los humanos en batalla. Nunca había creído realmente las viejas historias. Pero estaban a la altura de las leyendas de astucia salvaje. Un humano atascó un rifle de plasma del dominio con un rápido giro del codo. Luego giró el arma para disparar al soldado que la sostenía. Otro soldado usó un trozo de tubería de estasis rota como un garrote, estrellándolo contra un casco Selker con un fuerte crujido. Rei mismo se movió con precisión letal a pesar de estar superado en número. Apuntó a los soldados del dominio que dudaban o estaban mal posicionados. Agarró a uno por el brazo, lo torció hasta que escuchó un crujido nauseabundo. Luego usó el arma de mano del soldado para disparar a otro Selker que se acercaba por detrás. En menos de un minuto, casi la mitad del escuadrón de Schers estaba caído. El general Schers gruñó una orden de retirada. Los soldados del dominio, maltrechos y desorientados, se reagruparon cerca del mamparo. Schers disparó una salva de cobertura que obligó a un grupo de humanos a buscar refugio, dándole tiempo suficiente para arrastrar a un herido con él. «¡Retirada!», rugió Schers, su cresta temblando de rabia. Se apresuraron a través del agujero que los ingenieros habían cortado, sellándolo detrás de ellos con abrazaderas de emergencia. Por el momento, eso mantendría a los humanos contenidos en la cámara de estasis, pero Schers sospechaba que no los detendría por mucho tiempo. Él y sus soldados supervivientes se apresuraron por los corredores, regresando por donde habían venido. La mente de Kabar daba vueltas. «General, necesitamos pedir refuerzos inmediatamente», dijo, jadeando ligeramente. «Si más humanos se despiertan, podrían superar a nuestras fuerzas en tierra». Schers lo fulminó con la mirada. «Entonces traeremos armas pesadas. Los aniquilaremos si es necesario. Salgamos de aquí primero». Emergieron al exterior helado justo cuando un fuerte viento se levantaba. La noche estaba cayendo y la temperatura se desplomó aún más. Los escuadrones del perímetro se apresuraron, alarmados por las señales de batalla. El gobernador Manat parecía furioso y confundido. Exigió una explicación, pero Schers lo ignoró, dirigiéndose directamente a la estación de comunicación en el campamento base que habían establecido cerca de las perforadoras. «Estoy llamando a un crucero de batalla», espetó Schers. «Nivelaremos todo el sitio si es necesario». Los ojos de Manat se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Nivelarlo? Este pecio podría ser un tesoro de tecnología. No podemos simplemente». «Está plagado de humanos», gruñó Schers. «Y no supervivientes decrépitos, sino soldados bien entrenados. Hemos perdido hombres ahí dentro. No tienes idea de lo que son capaces». Dentro de los maltrechos corredores de la antigua nave, Rey Cruz y su equipo aseguraron la cámara de estasis. Media docena de cuerpos del dominio yacían esparcidos por el suelo. Algunos muertos, otros simplemente inconscientes. Rey pasó por encima de un rifle caído, recogiéndolo para examinarlo brevemente.
El arma era más elegante que cualquier cosa que reconociera de los arsenales más antiguos de la Tierra, aunque eso no era sorprendente. ¿Cuántos años habían pasado? Aiko Reed se secó el sudor o la condensación helada de la frente. Respiraba con dificultad. Capi, necesitamos averiguar cuánto tiempo hemos estado fuera. Miró las luces giratorias sobre su cabeza que indicaban un circuito de energía de emergencia aún funcional. Todo parece destrozado, pero apuesto a que el mainframe de la nave todavía podría tener registros. Rey asintió, volviéndose hacia el hombre con el mono de ingeniería. Val, es tu turno. Necesitamos ver si los sistemas de comando de la MER son funcionales. Marcus Val ya estaba pelando cables de una consola dañada. En ello. Podría tardar un poco en parchear la vieja interfaz. Veamos si el reactor todavía da suficiente jugo. Uno por uno, más humanos emergieron de las cápsulas de estasis abiertas. Algunos estaban confundidos, otros alarmados, pero todos reconocieron el liderazgo del Capitán Rey de su última sesión informativa de misión, sin importar cuántas décadas atrás. Habían entrado en criosueño como una medida desesperada cuando quedó claro que la nave se estrellaba después de una batalla catastrófica. Ahora estaban despiertos, maltrechos pero vivos, y enfrentados a la presencia de una amenaza alienígena desconocida que afirmaba haber conquistado la Tierra. Val se apresuró a un corredor lateral donde creía que podría haber una sala de control auxiliar. Aiko y otros 2 soldados lo acompañaron. Pasando sobre rejillas destrozadas y paneles de puerta medio derretidos. Encontraron una pequeña sala de control y Val se puso a trabajar en una consola parpadeante. Un sordo zumbido de electricidad aumentó mientras puenteaba circuitos quemados. Las luces del techo pulsaron, luego se estabilizaron, bañando la habitación en un brillo débil pero constante. Mientras tanto, Rey organizó a los soldados restantes para asegurar el área. Barricaron las puertas con piezas recuperadas, anticipando que los alienígenas volverían con venganza. La atmósfera en toda la nave era delgada y gélida, así que mantuvieron puestos sus trajes criogénicos. Un oficial médico exhausto llamado Díaz rebuscó en un casillero medio derrumbado para encontrar suministros básicos. En la sala de control, Val tocó una pantalla polvorienta. «Miren esto», dijo en voz baja. Un mapa estelar parpadeó, aunque plagado de errores. La lectura de la fecha se desplazaba, pero estaba corrupta. Intentó acceder a los registros que documentaban cuánto tiempo había estado funcionando el sistema de estasis. Después de algunos intentos fallidos, logró aislar los datos. 32 años, anunció Val, soltando un aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Más o menos unos meses, pero hemos estado inactivos durante más de 3 décadas. Aiko y los demás intercambiaron miradas atónitas. El peso de ello los oprimía. Habían perdido amigos, familias, vidas enteras. ¿Y la Tierra, seguía siquiera ahí fuera? La mandíbula de Aiko se tensó. El capitán tiene que saber esto. Regresaron a la cámara de estasis, apartando la barricada improvisada que el grupo de Rey había instalado. Una vez dentro, lo encontraron interrogando a uno de los soldados del dominio aún vivos, que estaba inmovilizado contra una cápsula destrozada por 2 de los hombres de Rey. El rostro escamoso del soldado se contorsionaba de ira y miedo. «¿Qué quieres decir con que la Tierra pertenece a tu dominio?», exigió Rey, presionando la boca del rifle contra la placa pectoral del soldado. «¿Qué pasó después de nuestra última resistencia?». El soldado intentó escupirle, pero la sequedad del aire lo convirtió en una tos débil. «Los humanos están extintos», gruñó el soldado. «Aniquilados hace décadas. Si alguno de ustedes sobrevivió, simplemente morirán de todos modos». La expresión de Rey se ensombreció, pero antes de que pudiera presionar más, Val lo apartó. «Capitán, tengo los registros. Llevamos fuera más de 30 años». Miró al soldado del dominio inmovilizado. «Afirman que la Tierra ha desaparecido, pero necesitamos confirmación». Rey pensó en la última vez que había visto los cielos de la Tierra. Los transportes de evacuación despegando con civiles asustados. Las luces parpadeantes de las batallas orbitales. Habían luchado valientemente,
pero todo indicaba que el dominio Selker había lanzado una ofensiva final masiva. Ahora, 3 décadas después, estos alienígenas estaban aquí, probablemente saqueando el celestial Amer como si fuera una reliquia rota. Antes de que Rey pudiera responder, una sirena de alarma resonó por todo el corredor. El enlace de la consola de Val crepitó. Intrusos detectados en el corredor E7, anunció una voz sintética. Sistemas de defensa fuera de línea. Reactor a rendimiento mínimo. Casco comprometido. Aiko entró corriendo, pistola de plasma en mano, tomada de un soldado del dominio caído. Movimiento en los escáneres. Están tratando de volver a entrar desde el exterior. Hizo una pausa cuando notó al soldado cautivo. ¿Quieres que me encargue de él? Rey lo consideró por un segundo, mirando a la figura temblorosa y desafiante. Ya ha visto suficiente. Enciérrenlo en una de estas cápsulas, dijo, señalando un cilindro de estasis parcialmente destrozado. El soldado luchó, pero 2 humanos lo metieron en la cápsula y atascaron el mecanismo de cierre. Eso lo mantendrá contenido, al menos por el momento. Todos los demás, continuó Rey, a sus puestos. Val, podemos poner la nave en el aire. Val negó con la cabeza. Va a estar justo, señor. Los motores sufrieron graves daños en el choque, y con el reactor al mínimo, corremos el riesgo de una fusión si intentamos empujar a toda potencia. Pero podríamos tener suficiente para al menos salir de este foso y dar un salto corto. Haz lo que tengas que hacer, dijo Rey, liderando el camino fuera de la cámara de estasis. No tenemos tiempo para una reparación a fondo. Ese general alienígena está llamando a refuerzos. O salimos de Arcidia o estamos acabados. En la nieve arremolinada del exterior, Schers había comenzado a coordinarse con Manat para instalar artillería más pesada. Un transporte masivo flotaba, dejando caer cañones avanzados que podían perforar el casco metálico de la Mer con fuego sostenido. Kavar, al lado de Schers, intentaba convencer al general de adoptar un enfoque más quirúrgico en lugar de arrasar todo el pecio. Si lo destruimos por completo, argumentó Kavar, alzando la voz para ser escuchado por encima del viento aullante, perdemos cualquier tecnología o datos que los humanos hayan dejado. Eso no es lo que el dominio querría. Schers enseñó los colmillos. Si significa evitar que estas criaturas escapen, vale la pena. El consejo estaría de acuerdo. Kavar insistió. General, todavía podemos superarlos. Tenemos más tropas y un acorazado en camino. Déjeme encontrar una manera de neutralizar sus defensas desde dentro. Schers lo consideró. Odiaba perder hombres, pero la aniquilación total podría ser precipitada. Quizás no estaría de más al menos intentar la infiltración de nuevo, pero a mayor escala. Bien, dijo. Toma 2 escuadrones. Entra por la brecha del otro lado. Si fallas, enterraré todo el sitio. Mientras Kavar reunía apresuradamente los escuadrones de infiltración, el suelo retumbó. El gigantesco casco del celestial Amer comenzó a vibrar bajo el hielo. Los reflectores del campamento base del dominio revelaron que parte del pecio se estaba moviendo. Propulsores internos intentando encenderse. Los ojos de Schers se abrieron de par en par con furia. Fuego sobre él. Destruyan los motores. Docenas de soldados del dominio corrieron a manejar los cañones recién desplegados. Abrieron fuego, lanzando abrasadoras lanzas de plasma verde contra la nave semienterrada. El hielo alrededor del casco explotó en grandes géiseres de vapor. Láminas de blindaje en el lado de estribor de la nave se doblaron bajo el fuego sostenido. Por un momento, pareció que el bombardeo forzaría a la vieja nave a someterse de nuevo. Pero dentro, Val trabajaba frenéticamente en los controles de vuelo, asistido por un par de otros exingenieros que habían salido a trompicones de la estasis. Puetearon líneas dañadas, redirigieron energía del soporte vital a los motores. Chispas los rociaron desde los conductos superiores. La cubierta se sacudió violentamente cuando los rayos de plasma del exterior hicieron contacto, pero siguieron adelante. Capitán, necesitamos más tiempo, gritó Val en un panel de comunicación que conectaba con Rey, quien se había estacionado en un maltrecho centro de operaciones avanzado. No lo tenemos.
gruñó Rey de vuelta, revisando una cámara exterior. Todo lo que podía ver eran ráfagas de plasma golpeando el casco. Inicia el despegue de emergencia. Incluso unos pocos metros podrían desviar su puntería. Val asintió. De acuerdo, todos, agárrense. Empujó una palanca hacia adelante. Un rugido atronador se extendió por los corredores. En la cubierta, los humanos tropezaron pero se agarraron a las barandillas para apoyarse. Los maltrechos motores del Celestial Amer se aceleraron, enviando columnas de escape sobrecalentado al foso helado. Vapor y agua hirviendo se arremolinaron mientras el casco se elevaba, gimiendo bajo la tensión. Una sección del flanco de la nave se desgarró por completo, exponiendo compartimentos internos al aire libre. Los cañones de Schurz martillaron esa abertura, pero el ángulo estaba mal ahora, y muchos disparos fallaron o rebotaron inofensivamente sobre el grueso blindaje. Kavar, liderando un escuadrón desde una brecha secundaria, sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Gritó a sus soldados que plantaran abrazaderas magnéticas, pero la mitad de ellos perdieron el equilibrio. En el caos, perdieron un tiempo precioso. Los paneles chispearon mientras sobrecargas eléctricas recorrían el corredor. Otro cambio repentino en el ángulo del casco derribó a 2 soldados del dominio a un abismo abierto que se había rasgado. Kavar maldijo, dándose cuenta de que la infiltración se estaba torciendo rápidamente. Manat, afuera en la ventisca arremolinada, observaba con creciente alarma cómo la nave se elevaba varios metros por encima del foso. Ladró a los artilleros que siguieran disparando, pero grandes trozos de hielo colapsaron a su alrededor, bloqueando las líneas de visión. Los feroces vientos del planeta levantaron escombros, y la nave ascendente hizo que el entorno fuera aún más hostil mientras el escape caliente derretía y recongelaba, creando superficies irregulares y resbaladizas. Sintiendo que su tiempo era corto, Rey tomó el control directo de la maltrecha consola de navegación. Podía ver en las pantallas agrietadas que los propulsores de estribor estaban al borde de la sobrecarga. Aún así, si no subían más alto, el dominio se reagruparía y los derribaría del cielo. A toda la tripulación, habló al sistema de comunicación de la nave. Agárrense a algo. Vamos a romper la atmósfera. Las protestas de Val sobre la fusión y el colapso estructural fueron ahogadas por el rugido ensordecedor de los motores yendo a casi máxima potencia. Grandes llamaradas brotaron del tren de aterrizaje del Celestial Amer, quemando los últimos restos de hielo mientras la nave ganaba altitud. En cuestión de minutos, se elevaron por encima de las nubes de tormenta de Arcidia. El pálido sol arrojó un brillo frío sobre la nave de guerra maltrecha, revelando agujeros en el casco y agujas de metal retorcido. Escombros sueltos caían abajo. El campamento del dominio parecía pequeñas motas retirándose del radio de la explosión. Schurz miró hacia arriba, indignado, mientras la antigua nave que había creído poco más que chatarra recuperable se elevaba lejos de su alcance. El Celestial Amer traqueteó violentamente cuando la temperatura externa se desplomó en la atmósfera superior. Las alarmas internas chillaron sobre la integridad del casco. Val logró realinear los escudos. Una débil barrera de energía parpadeó alrededor de las secciones más vulnerables del casco maltrecho. No detendría un bombardeo sostenido de armas orbitales, pero podría protegerlos del vacío del espacio. Luego, la nave atravesó la última capa de la atmósfera, emergiendo en la oscuridad salpicada de estrellas. Por primera vez en más de 3 décadas, estaba libre de su tumba helada. Rey se permitió una sonrisa sombría. Abrió una transmisión a toda la nave. Buen trabajo, todos. Hemos escapado de la superficie del planeta, pero aún no estamos fuera de peligro. El dominio seguramente tiene naves en órbita. Val, ¿qué tenemos para los propulsores FTL? La voz de Val regresó en un torbellino frenético. Están fuera de línea, capitán. Sufrimos daños en el choque, y el riesgo de fusión es una locura. Podríamos lograr un salto corto si podemos enfriar el reactor, pero eso podría llevar horas. Antes de que Rey pudiera responder, Aiko interrumpió desde una consola en el puente. Firma entrante en los escáneres. Parece una nave de guerra del dominio saliendo de órbita para interceptar. Efectivamente, los sensores externos,
Los pocos que aún funcionaban, indicaban una gran nave acelerando hacia ellos desde el otro lado del planeta. Una andanada de brillantes rayos de plasma verde se lanzó, algunos pasando zumbando junto al casco de la Mer, otros colisionando con las placas de escudo improvisadas. Toda la nave se sacudió como si la hubiera golpeado un puño colosal. En un maltrecho corredor cerca de la brecha, Kavar y su escuadrón de infiltración descubrieron que toda la nave estaba ahora en el espacio. Habían sido arrojados violentamente contra las paredes cuando la nave se disparó hacia arriba. 2 de sus soldados estaban inconscientes, uno atrapado bajo escombros. Kavar siseó con frustración. Si no encontraba una manera de sabotear la nave rápidamente, quedaría atrapado a bordo con estos humanos. Forzó un panel cerca de una estación de control auxiliar, tratando de acceder a la red de la nave. La interfaz era arcaica, pero él era un científico Selker bien versado en hackeo. Si podía apagar la propulsión de la Mer o sabotear las líneas de energía, quizás la nave de guerra del dominio podría abordarlos y recuperar la nave. Sus garras chasquearon rápidamente en la consola. Pero tan pronto como intentó anular un sistema crucial, se activó un bloqueo de seguridad, inundando la consola con mensajes de error. Claramente, los humanos habían bloqueado los controles internos. Una voz detrás de él lo hizo girar. Una de las humanas estaba allí, una mujer alta con el pelo corto. Aiko sostenía una pistola de plasma apuntándole. Intentando romper nuestra nave. La cresta de espinas de Kavar se aplanó. Si me matas, perderás tu oportunidad de negociar. El dominio todavía puede dejarte vivir. Podía oír cuán huecas sonaban sus palabras, incluso para sí mismo. El dominio Selker no era conocido por su misericordia. Aiko sonrió fríamente. Nos arriesgaremos. Lo apartó de la consola con su arma. Vamos, lagarto. Lo obligó a bajar por un corredor que conducía a la zona de la improvisada brigada cerca de la cámara de estasis. En el camino, pasaron por un amplio ventanal a través del cual Kavar vislumbró estrellas deslizándose. A pesar de todo, sintió una oleada de asombro. Esta antigua nave humana todavía era capaz de volar en el espacio y realizar maniobras formidables, dado lo difícil que le resultaba a la nave de guerra del dominio fijar su blanco. En el puente de mando, una serie de explosiones sacudieron el Amer. La nave de guerra del dominio había comenzado a lanzar pequeñas naves de combate para acosarlos. Val maldijo en voz baja. Nuestros sistemas de armas están hechos pedazos. Solo tenemos un par de viejos tubos de misiles que podrían funcionar. Están cargados con torpedos de corto alcance para conflictos atmosféricos. Definitivamente no están hechos para enfrentarse a una nave capital. ¿Eso es todo lo que tenemos?, preguntó Rey, agarrando el borde de su consola mientras la nave se estremecía de nuevo. Sí, señor. Las manos de Val volaron sobre la maltrecha interfaz, poniendo en línea el sistema de puntería. Al menos podemos ganar tiempo si eliminamos algunos de sus cazas. La voz de Aiko se interrumpió por el comunicador. Capitán, tenemos a un científico del dominio bajo custodia. Se llama Kavar. Es escurridizo. Intentó sabotearnos. Órdenes. Enciérrenlo con el resto, respondió Rey. Luego lleva a tu equipo a los tubos de misiles. Veamos si podemos eliminar esos cazas. Un momento después, el celestial Amer se sacudió mientras Val redirigía la preciosa energía a los propulsores delanteros, empujándolos a un curso de colisión con los cazas. Era una estrategia arriesgada. El maltrecho Amer podría ser fácilmente superado en maniobrabilidad por naves ágiles, pero podría darles la oportunidad de disparar misiles a corta distancia, forzando a los cazas a una postura defensiva. Destellos brillantes danzaban fuera de la nave mientras los cañones de plasma del dominio intentaban alinear un disparo mortal. Un caza se abalanzó desde arriba, lanzando una andanada que rozó el blindaje dorsal de la Mer, dejando surcos fundidos. Un segundo caza se acercó por el lado, pero fue entonces cuando Val lanzó el primer misil. La ojiva se lanzó hacia adelante, fijándose en la firma del motor del caza. Detonó en una espectacular explosión de llamas. Los escombros se dispersaron en una explosión silenciosa por el vacío. La nave capital del dominio respondió con un bombardeo castigador.
Los escudos improvisados de la Mer se doblaron en algunos lugares, enviando arcos de energía danzando por el corredor. Otro caza del dominio pasó zumbando, rociando el casco con ráfagas continuas. Las alarmas chillaron en la bahía de ingeniería, indicando una tensión catastrófica en el casco. Toda la nave gimió como si estuviera a punto de desgarrarse. «Capitán», gritó Val, «un impacto directo más como ese y perdemos la integridad atmosférica en múltiples cubiertas. Tenemos que saltar ahora». «¿Qué tan cerca estamos de un salto FTL?», exigió Rey, agarrando la consola. «No podemos aguantar mucho más». «El reactor está a 1000 grados y subiendo», respondió Val frenéticamente. «Necesitamos un ciclo de enfriamiento para estabilizar o el riesgo de fusión es enorme. Podríamos no sobrevivir al salto». Rey miró a su tripulación exhausta y herida. Pensó en la Tierra, posiblemente desaparecida, y en todo el tiempo perdido. Luego recordó las palabras del soldado del dominio cautivo de que la Tierra había caído. ¿Realmente lo habían perdido todo? Si querían tener alguna oportunidad de venganza o incluso de supervivencia, tenían que hacer un salto a ciegas, con o sin fusión. «Hazlo», dijo Rey. «O morimos aquí o encontramos un milagro. Inicia un ciclo de enfriamiento rápido, solo lo suficiente para un salto». El rostro de Val estaba pálido, pero asintió. «Iniciando ciclo. Todos, agárrense». En los corredores, las tuberías sisearon mientras purgaban refrigerante sobrecalentado. La temperatura en ingeniería se disparó. Varios humanos tosieron mientras el aire se llenaba de humos acres, pero forzaron la apertura de paneles de ventilación para redirigirlo. Mientras tanto, el maltrecho Amer se mecía bajo otra oleada de impactos. Una pantalla parpadeante mostraba a la nave capital del dominio acercándose para el golpe de gracia. Val golpeó una última palanca en su lugar. Coordenadas fijadas para un sector aleatorio fuera del espacio Selker. Saltando en 5. El cañón principal de la nave de guerra del dominio cargó. Un rayo catastrófico se lanzó, conectando con el casco de la Mer. Toda la nave se convulsionó, las luces parpadearon, los mamparos se abrieron en algunas secciones y las luces rojas de emergencia brillaron. En ese preciso segundo, Val activó el propulsor FTL. El celestial Amer pareció alargarse imposiblemente, luego abrió un agujero en el espacio-tiempo y desapareció en un destello brillante. En el puente de la nave capital del dominio, Schurz estaba de pie con los puños apretados. Su segundo al mando anunció que habían perdido por completo la señal del Amer. Schurz dejó escapar un siseo de furia. El rostro frenético de Manat apareció en una pantalla de comunicación, exigiendo actualizaciones, pero Schurz lo ignoró. Los humanos habían escapado, presumiblemente en un estado lisiado. Podrían no sobrevivir al salto, pero si lo hacían, estarían ahí fuera en algún lugar de la galaxia sembrando el caos. Schurz sabía que tenía que advertir al Consejo del Dominio que una reliquia de los llamados humanos extintos estaba de nuevo en juego. En la arremolinada locura del hiperespacio, el celestial Amer se sacudió violentamente. El calor en ingeniería se disparó a niveles casi fatales mientras el límite de la fusión se acercaba. Val y otros dos lucharon por mantener estable el reactor, ajustando manualmente los reguladores de flujo que habían perdido la función automática décadas atrás. El casco chilló, el metal gimiendo bajo la tensión imposible de un propulsor maltrecho y no probado. Por toda la nave, los humanos se aferraban a los asideros, rezando para que el casco no se abriera en el corredor dimensional. Luego, con una sacudida final desgarradora, emergieron al espacio normal. Todo se oscureció por un instante. Lentamente, las luces de emergencia parpadearon. En algún lugar, una voz automatizada repetía: «Salto completado. Estabilidad del reactor al 12%. Peligro. Fusión inminente. Corten la energía principal», gritó Val. «Reactor fuera de línea. Funcionando con auxiliares». El maltrecho equipo de ingeniería apagó los sistemas principales, sumiendo grandes secciones de la Mer en una oscuridad casi total. Las alarmas de fusión disminuyeron a medida que la temperatura del núcleo del reactor comenzaba a bajar gradualmente, aunque solo lo suficiente para evitar la catástrofe.
La nave derivaba en la negrura de una región desconocida. Ninguna estrella visible de inmediato. En el puente, Rey tosió en el aire acre. Informe. Uno por uno. Voces de toda la nave. Informaron. Media docena de bajas, aproximadamente el mismo número de heridos graves. El casco estaba comprometido en múltiples lugares, aunque el soporte vital apenas se mantenía con los mamparos de emergencia sellados. No tenían idea de dónde estaban, ninguna pista de si estaban a salvo. Pero por ahora, al menos, habían escapado de las garras del dominio. Aiko se acercó a una consola que aún brillaba débilmente. Los escáneres muestran algunos cuerpos celestes ahí fuera, pero ninguna señal de naves avanzadas. Podríamos tener que hacer fijaciones estelares a la antigua para averiguar dónde terminamos. Podría llevar horas, quizás días. Rey asintió lentamente, alejándose de los controles de navegación. Su cuerpo se sentía pesado, una ola de agotamiento lo invadía. Ahora que el peligro inmediato ha pasado, tenemos algo más importante que hacer. Confirmar el estado de la Tierra. Si el dominio la destruyó, necesitamos averiguar si queda alguien de nuestra gente. Val se reunió con ellos. Sudor y mugre manchaban su rostro. Capitán, encontramos algunos registros de datos parciales. Mencionan puestos de avanzada ocultos. Estoy viendo referencias a una operación de último recurso. Una especie de colonias dispersas que podrían haber escapado de la red del dominio. Le ofreció a Rey una tableta de datos. Podría ser una pista. La mano de Rey tembló ligeramente al tomarla. La idea de que los humanos aún pudieran sobrevivir ahí fuera en secreto le dio esperanza. Quizás no era más que un rumor de una era de hace 30 años. Pero era algo a lo que aferrarse. Miró a la tripulación maltrecha. Habían despertado a un futuro de pesadilla en el que el dominio reinaba supremo. Pero eran soldados, mejorados, decididos y más que listos para continuar la lucha. En un rincón oscuro de la nave, encerrado en una celda improvisada, Kabar se curaba un brazo magullado de donde Aiko lo había empujado. Escuchó fragmentos dispersos de conversación de los humanos que pasaban. Hablaban de retribución, de reunir aliados, de desafiar al dominio Selker para reclamar sus mundos perdidos. Un nudo frío de preocupación se formó en su estómago. El dominio siempre había enseñado que los humanos eran una raza débil, fácil de subyugar. Pero los había visto en batalla, despertados de la estasis, y sin embargo, aterradoramente fuertes. Si había más de ellos escondidos en la galaxia, el dominio del dominio podría ser desafiado de maneras no vistas desde tiempos antiguos. Pensó en la reacción de Schers. El general había estado consumido por la arrogancia, seguro de que los humanos eran fácilmente sometidos. Sin embargo, lo habían dejado en ridículo, escapando justo debajo de sus narices. Kabar se preguntó si el dominio estaba realmente preparado para enfrentar a un enemigo que se negaba a permanecer muerto. En el puente, Rey miraba el vacío infinito más allá del ventanal. Respiró lentamente. Nos reagrupamos. Arreglamos el Amer. Y luego encontramos esos puestos de avanzada, si existen. Sus ojos se entrecerraron con renovada determinación. El dominio cree que nos enterraron en hielo. Están a punto de descubrir que no somos tan fáciles de enterrar. El silencio cayó entre el puñado de supervivientes presentes. Cada uno de ellos llevaba recuerdos de las batallas finales de la Tierra. La tragedia de lo que dejaron atrás y la débil pero obstinada esperanza de que no estaban solos. Lucharían, maltrechos pero no quebrantados. La nave podría ser antigua y lisiada, pero era suya, y llevarían la antorcha de la humanidad a las estrellas una vez más. Por un largo momento, nadie habló. Entonces Aiko puso una mano firme en el hombro de Rei. Donde sea que hayamos terminado, Capi, lo lograremos. No nos falta pelea. Rey se permitió una pequeña sonrisa. Claro que no. Abrió un canal a toda la nave. Aquí el capitán Rianal Cruz a todo el personal. Hemos sobrevivido al salto y vamos a seguir sobreviviendo. Puede que estemos perdidos, pero estamos libres de ese bloqueo del dominio. Descansen si pueden. Atiendan a los heridos y prepárense para más trabajo en las próximas horas. No hemos terminado de luchar.
Apenas estamos empezando. A lo largo de los corredores, soldados y técnicos maltrechos intercambiaron sonrisas cansadas y asentimientos decididos. 30 años de estasis no habían embotado sus instintos. De hecho, se sentían más impulsados que nunca, alimentados por la ira y la necesidad de reclamar lo que el dominio había robado. El celestial Amer flotaba en la oscuridad silenciosa. Una bestia herida en busca de curación. En la superficie de una ciudad de Arcidia, el general Schers echaba humo bajo el cielo estrellado. Su sentido de supremacía del dominio, resquebrajado por la voluntad imparable de la raza que había despreciado como extinta. Lejos de la visión triunfante del dominio, entre los mundos dispersos y las estaciones ocultas, los débiles ecos de viejas transmisiones podrían llevar a estos soldados despertados a otros de su especie. Cada aliento que tomaban era un desafío a la historia oficial que afirmaba que los humanos ya no existían. Sabían que el camino por delante era peligroso. Necesitarían unificar los restos que pudieran encontrar, reunir recursos y planear una rebelión que podría abarcar años luz. Pero por ahora, una sola nave maltrecha en la oscuridad era suficiente para reavivar la chispa de la esperanza. Y así continuaron a la deriva, los últimos guardianes de una causa antigua, jurando reavivar el legado de la humanidad en una galaxia que casi los había olvidado. El dominio Selker se había burlado de la reliquia encontrada en el hielo, convencido de que no era más que chatarra sin valor. Solo ahora, después de ver a los humanos en acción, los líderes alienígenas comprenderían la amarga verdad. Esa vieja nave no era simplemente una reliquia oxidada, sino un testimonio de una raza lejos de estar rota. Una raza que se alzaría de nuevo para desafiarlos entre las estrellas. Un suave zumbido de maquinaria pulsaba por los corredores de la lanza del horizonte, un puesto de avanzada humano estacionado en el borde más lejano del territorio del Concordato Galáctico. La teniente Alessa WYN encontraba cierta familiaridad en ese zumbido constante. Solo llevaba 2 meses asignada aquí, pero ya sentía como si hubiera vivido toda una vida dentro de las austeras paredes de la estación. El clima exterior era duro, la luz de las estrellas brillaba contra una superficie planetaria opaca y rojiza, pero el vacío a su alrededor era aún más duro. Las patrullas solían regresar sin reportar nada, como si todo el sector se hubiera vuelto tan estancado como el vacío más allá de las esclusas. Era tarde en su turno, y su escritorio estaba abarrotado de informes de estado a medio terminar y esquemas de dispositivos. Se frotó la sien, luchando por concentrarse en las líneas de texto que parpadeaban en una pantalla holográfica. Oficialmente, era la jefa de operaciones de seguridad, asegurándose de que las actividades de entrada y salida siguieran el protocolo. Extraoficialmente, pasaba la mayor parte de su tiempo persiguiendo rumores de contrabandistas o manteniendo ocupado al personal inquieto. Después de todo, nada realmente sucedía tan adentro de la frontera. O eso le decían los de arriba. Fuera de su oficina, los pasos de los marines de patrulla resonaban por el pasillo de placas de acero. 1 o 2 veces, Alessa oyó risas ahogadas, probablemente de equipos de ingeniería que regresaban de una ronda de mantenimiento. Mientras reunía una pila de informes para firmar, miró el reloj, luego el horario publicado para los simulacros del día siguiente. En sus puestos anteriores, la vida había sido más dinámica. Era una soldado que había visto acción real en los conflictos de Orión, ganando una condecoración por valentía. Sin embargo, en estos días, su mayor desafío a menudo implicaba lidiar con subordinados aburridos. Se decía a sí misma que era mejor que presenciar una carnicería. Se recordaba a sí misma que la quietud de la lanza del horizonte era precisamente lo que se suponía que debían proteger. La normalidad de la vida cotidiana, libre de guerra. Aún así, una tensión inquebrantable persistía, como si algún presagio silencioso se cerniera sobre la serenidad de la estación. Volvió su atención a la puerta cuando se abrió, revelando al sargento Darius Rouen, que estaba a medio saludo, pero como de costumbre, lo reemplazó con un saludo casual. «Buenas noches, teniente», dijo. Su uniforme estaba cubierto de rayas de refrigerante y grasa de motor, un testimonio de sus deberes de ingeniería. Darius tenía una sonrisa despreocupada, del tipo que consolaba o enfurecía a los superiores. Para Alessa,
Generalmente se situaba en algún punto intermedio. ¿Trabajando hasta tarde de nuevo?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Ella se encogió de hombros a medias. Solo terminando los registros de preparación de mañana y verificando los datos de patrulla de la semana pasada. No me pagarían lo suficiente para luchar con esos formularios. Pero supongo que es lo que les toca a los oficiales. Cruzó los brazos, inclinando la cabeza. Oí que las comunicaciones locales tuvieron algo de estática inusual. Algo sobre interferencias provenientes de más allá del sistema. Podría no ser nada, pero los técnicos parecieron emocionados por 2 minutos antes de declararlo un fallo. Alessa levantó una ceja. Hemos tenido algunos picos aleatorios todo el mes. Probablemente radiación cósmica o tormentas de polvo pasando. Aún así, haré que ejecuten un segundo diagnóstico. No quiero que nuestras comunicaciones fallen si realmente las necesitamos. Exactamente. De todos modos, ya terminé por hoy, así que solo quería ver si usted. Hizo una pausa cuando sonaron alarmas desde la consola cerca del codo de Alessa. Su expresión cambió de casual a alerta en un instante. Esa no es la alarma de fallo de rutina, ¿verdad? Ella revisó la lectura, la sospecha carcomiéndola. No, es un pulso de señal localizado. Comunicación entrante. No es de los canales estándar del concordato. De hecho, no está ni cerca del rango de frecuencia reconocido. Tocó algunas teclas, ajustando los sensores externos de la estación. Sargento, creo que le interesará escuchar esto. Se acercó mientras Alessa enrutaba la señal a una salida de audio. El sonido que emergió estaba cubierto de una pesada estática, pero detrás de ella había una voz desesperada y trémula que repetía la misma frase en un estándar roto y acentuado. Alguien ayudando, muriendo. Sus ojos se entrecerraron. Eso definitivamente no es un fallo. Darius frunció el ceño. Es débil, pero claramente algún tipo de llamada de socorro. Lo que plantea la pregunta, ¿quién está ahí fuera? Subió el volumen, dejando que el grito repetido llenara la habitación. Las coordenadas a las que hace referencia están justo fuera de nuestras rutas de patrulla habituales. Quizás a un corto salto FTL de distancia. Darius se frotó la barbilla. Podrían ser piratas tratando de atraer a un equipo de rescate. O podría haber una nave real en problemas. Difícil de decir sin más datos. Alessa tocó su dispositivo de comunicación. Veamos si la doctora Porter todavía está de servicio. Podríamos necesitar su experiencia si hay algún tipo de señal de vida o situación médica. Hizo una pausa, recordando los protocolos de la estación. Pero el cuartel general ha sido explícito. No hay vuelos no autorizados fuera del sistema. Necesitamos la aprobación del comando para lanzar un rescate. Darius soltó una risa amarga. Sabes, la respuesta del comando será, quédense quietos. Verifiquen. Si es real, coordinen con la flota principal. Esperen 2 semanas a que la próxima patrulla programada investigue. Punto. Ella asintió con sombrío acuerdo. La parte práctica de su mente reconocía la lógica. Sin embargo, la soldado en ella, la que una vez se negó a abandonar a un camarada herido en los conflictos de Orión, se irritaba ante la perspectiva de ignorar una súplica genuina de ayuda. Teniente, dijo Darius en voz baja. ¿Qué hacemos? Alessa estudió la forma de onda que danzaba en la pantalla, la llamada repetida de salvación. Seguimos la cadena de mando, declaró con forzada frialdad. Pero se encontró buscando en la consola para obtener más datos. Al menos localicémoslo con precisión. Mientras el conjunto de escaneo de la estación triangulaba las coordenadas, el corazón de Alessa latía con fuerza. Las lecturas sugerían un sistema estelar estéril en las afueras del territorio del Concordato, listado en las cartas como Capa 3C, sin colonias oficiales, sin asentamientos conocidos. El entorno allí era casi hostil, con temperaturas bajo cero y una estabilidad atmosférica mínima. El lugar perfecto para un pequeño puesto de investigación, o más ominosamente, para algo que necesitaba secretismo. Les llevó todo el ciclo nocturno confirmar el origen de la señal. El comando, de hecho, les dijo que esperaran,
que aguardaran una autorización superior, que se mantuvieran cautelosos. Pero al día siguiente, la señal se intensificó ligeramente, todavía codificada. Pero ahora era definitivamente un mensaje repetido en un estándar roto con palabras ocasionales que sonaban alienígenas. Alguien ahí fuera se aferraba a la vida. El sargento Rouen merodeaba cerca del escritorio de Alessa de nuevo. Esta vez más ansioso que antes. No puedo quedarme aquí sentado, dijo. Juramos proteger la vida, ¿verdad? Nuestro himno, nuestro código. Ninguna llamada de auxilio sin respuesta. Alessa golpeó una mano contra la consola con frustración. Sí, pero si saco un equipo de asalto sin órdenes explícitas, me arriesgo a un consejo de guerra. Exhaló. Al mismo tiempo, ignorar una señal de socorro podría ser un fallo moral mayor. La puerta se abrió para revelar a la doctora Rehena Porter, la oficial médica jefe de la estación. Estaba en sus 30 y tantos, con un aire práctico e imperturbable. Cabello oscuro recogido, ojos agudos. Tenía una forma de hablar como si cada palabra fuera medida. Recibí su solicitud de análisis, teniente, dijo. Esa voz que estamos escuchando, algunas de las fonéticas no son humanas. O están mezclando el estándar con un idioma alienígena o algo más. Posiblemente una raza no perteneciente al concordato. El ceño de Alessa se frunció. ¿Crees que podrían no ser parte de la alianza oficial? Rehena asintió. Esa es mi suposición. Tenemos datos de traducción parcial de algunas de las especies menos conocidas, pero están incompletos. Están pidiendo ayuda. Siguen haciendo referencia a la muerte y la destrucción, y el tono es inconfundible. Están desesperados. Se miraron a los ojos en un tenso silencio. Darius lo rompió señalando la lista de vuelos de la estación. Tenemos una nave de exploración, la Penumbra, pequeña pero con capacidad FTL. En teoría, 3 personas pueden manejarla. Nosotros 3, por ejemplo. Alessa sintió que la tentación se hundía más en su conciencia. Estaríamos violando una orden directa del Estado Mayor aquí, dijo, su voz firme pero conflictiva. Necesito que ambos sean conscientes de las consecuencias. Rehena se encogió de hombros. Me uní a la defensa para salvar vidas. Si alguien está muriendo ahí fuera, no puedo quedarme sentada. Prefiero enfrentar acciones disciplinarias que dejar que vidas inocentes se pierdan. Darius asintió secamente. Igual. Alessa se permitió la más mínima sonrisa, aunque la tensión todavía pesaba mucho. Está bien, dijo finalmente. Lo hacemos rápido, en silencio, reunimos pruebas de que esto es una emergencia genuina y volvemos. Quizás podamos justificarnos si el rescate tiene éxito. Así fue como terminaron abordando la Penumbra en las primeras horas de la mañana siguiente, vestidos con trajes de vacío completos y armados con un modesto arsenal. Alessa, Darius y Rehena prepararon rápidamente el propulsor FTL bajo la cobertura de una prueba de mantenimiento estándar. Nadie pareció demasiado sospechoso dado el habitual silencio en torno a las comprobaciones técnicas. En una hora, solicitaron autorización para probar el control de navegación fuera del perímetro de la estación, lo cual era una media verdad en el mejor de los casos. Fue solo cuando la Penumbra se alejó de la lanza del horizonte y saltó a un viaje más rápido que la luz que Alessa sintió la magnitud de lo que había hecho. No habría vuelta atrás si los atrapaban aquí. Estaba apostando su carrera militar, su libertad, posiblemente su vida. Pero el recuerdo de esa voz temblorosa en el comunicador avivó su resolución. El salto los llevó más adentro de los bordes inexplorados del espacio del concordato, donde la luz de las estrellas se debilitaba y los campos de polvo cósmico dibujaban patrones arremolinados en el vacío negro. La pequeña nave de exploración traqueteó ligeramente al emerger del FTL sobre Capa 3C, un planeta que parecía tan sin vida como los informes habían sugerido. Una superficie blanquecina, desiertos helados dispersos y crestas que podrían haber sido antiguos restos volcánicos. Alessa verificó 2 veces los escaneos atmosféricos, oxígeno mínimo, temperaturas subárticas y bolsas de alta radiación. Encantador lugar para estrellarse, murmuró Darius. Si hay alguien ahí abajo,
o están en un hábitat sellado o no sobrevivirán mucho tiempo. Rehena fijó la señal de socorro, que ahora crepitaba más fuerte. Definitivamente viene del hemisferio noreste, dijo, ajustando los controles. Hay una estructura maltrecha que podría haber sido una instalación de investigación. Los niveles superiores parecen derrumbados. A medida que la penumbra descendía a través de un aire delgado y turbulento, vislumbraron un terreno devastado. La superficie estaba sembrada de escombros, fragmentos enteros de naves desconocidas, marcas de quemaduras que se extendían por amplias extensiones de roca aislada y lo que parecían búnkeres semienterrados. No había señales de sistemas defensivos activos, aunque el sensor mostraba trazas de energía residual. Algo violento había sucedido recientemente. Aterrizaron en un afloramiento cerca de un grupo de vigas de metal retorcidas que alguna vez podrían haber sido una torre de atraque. Vestidos con trajes ambientales, el trío puso pie en el planeta. El viento cortaba la arena helada, un frío penetrante que se filtraba incluso a través de la armadura en capas. Alessa los guió hacia adelante, rifle en mano, buscando movimiento. «Estoy detectando débiles señales de vida», dijo Rehena, su voz resonando en el comunicador del traje. «Vienen de algún lugar debajo de esa cúpula destrozada». La cúpula estaba medio derrumbada, enormes puntales de metal doblados hacia adentro como si hubieran sido golpeados por un bombardeo orbital. El ritmo cardíaco de Alessa se disparó ante la posibilidad de que esto fuera una zona de guerra. Los guió alrededor de los escombros, pisando con cuidado sobre los bordes dentados. Más adentro, descubrieron una escotilla de entrada maltrecha que conducía bajo tierra. La escotilla estaba sellada, parcialmente derretida en algunos lugares. Evidencia de armamento de alta intensidad utilizado como herramienta de apertura. Darius gruñó. Alguien intentó entrar o evitar que algo saliera. Trabajando rápidamente, usaron un cortador portátil para cortar la puerta retorcida. Detrás había un corredor oscuro. Las paredes chamuscadas y las luces del techo parpadeando con pulsos débiles e intermitentes. El olor a plástico quemado y ozono se aferraba al aire viciado. Siguieron adelante hasta que llegaron a una cámara central que alguna vez pudo haber sido un laboratorio. Cuerpos yacían esparcidos por el suelo, algunos obviamente alienígenas con extremidades alargadas y rasgos rugosos, otros más difíciles de identificar debido a quemaduras extensas. Rehena se arrodilló junto a una figura que aún se retorcía, tratando de levantar un brazo espinoso en un gesto de miedo o súplica. «Cuidado», murmuró Alessa, manteniendo su rifle en alto. Pero Rehena solo negó con la cabeza y extendió la mano suavemente. «Está bien», dijo en voz baja, encendiendo su traductor. «Podemos ayudar». El alienígena tenía ojos grandes y brillantes que reflejaban las luces parpadeantes del techo. Su boca se abría y cerraba, produciendo un sonido áspero. El traductor captó fragmentos. «Vinieron, imparables, quemaron todo, ayúdennos». Alessa escaneó la habitación. No había amenazas inmediatas, pero su instinto le decía que no estaban a salvo. «Tenemos que mover a estos supervivientes a la nave. Luego podremos averiguar quién los atacó». Darius tocó la tableta de datos, examinando los restos. «Este hardware es avanzado. Parte de él lleva sellos de las propias divisiones D y D del Concordato, pero parece que fue modificado en gran medida, posiblemente robado o de mercado negro. De cualquier manera, definitivamente no es tecnología aleatoria de un grupo de piratas». Encontraron media docena más de supervivientes, todos de la misma especie. Rehena los identificó tentativamente como Rubari, basándose en registros médicos parciales. Sus exoesqueletos estaban agrietados y carbonizados en algunos lugares, y muchos necesitaban atención médica urgente. Un Rubari, más viejo y un poco más grande que los demás, agarró el brazo de Rehena con sorprendente fuerza. A través del traductor, logró transmitir su nombre, Tarim. Sus ojos hundidos rebosaban de algo cercano a la gratitud o el alivio. Mientras comenzaban a escoltar a los heridos fuera de la cúpula, un pitido agudo sonó en el visor de Alessa. Era la alerta de proximidad de la penumbra. Maldijo en voz baja. «Tenemos que darnos prisa».
Darius tomó la delantera, buscando un camino seguro. La superficie del planeta ofrecía escasa cobertura, así que se apresuraron por el terreno quebrado. Los Rubari se apoyaban en ellos para sostenerse. Arriba, el cielo se había vuelto de un gris oscuro, teñido por el sol distante del planeta. Entonces, en el horizonte, aparecieron 3 siluetas elegantes contra la penumbra, rozando el terreno. Dejaban estelas distintivas de aire ionizado, indicando sistemas de propulsión avanzados. Alessa reconoció el diseño. «Eso es hardware del Concordato o una imitación muy cercana», dijo, con la voz tensa. «¿Pero esas insignias son?» «No, no son las marcas estándar de la Alianza». Mientras el trío guiaba a los supervivientes a la penumbra, las naves desconocidas se acercaron rugiendo. Darius cerró la escotilla de golpe justo a tiempo. Alessa corrió a la cabina, encendiendo los motores. «Abróchense todos», gritó por el comunicador. «Esto va a ser duro». La penumbra despegó, los propulsores aullando justo cuando la primera andanada de energía. Ráfagas quemaron el lugar de aterrizaje. Alessa empujó el acelerador al máximo, sintiendo la nave estremecerse bajo la tensión. En los sensores, las 3 naves hostiles se desplegaron para formar un patrón de intercepción. «No están transmitiendo ninguna identificación», ladró Darius desde el asiento del copiloto, «pero su movimiento es definitivamente una formación estándar del Concordato. Podrían ser facciones traidoras o alguna división de operaciones encubiertas». Rehena, desde la pequeña enfermería, gritó por el intercomunicador. «No me importa quiénes sean ahora mismo. Solo no dejen que nos derriben del cielo. Tengo pacientes críticos aquí». Alessa llevó la penumbra a un ascenso pronunciado, con los dientes apretados. Las naves enemigas abrieron fuego de nuevo. Ráfagas de plasma brillante pasaban zumbando junto a la cabina. «No podemos superarlos en potencia de fuego, Moore»,